Bueno, como recordarán, hermanos, amigos, y espero que ustedes sigan Primera de Juan constantemente leyéndolo y repasándolo, lo que hemos estado estudiando. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo para contigo y conmigo, porque recuerden, y lo voy a mencionar un momento más, la importancia de lo que Juan quiere describirnos es una teología deformada por parte de falsos maestros y la enseñanza clara de quiénes son, con evidencias bíblicas, quiénes son los verdaderos creyentes en Cristo. Y es lo que hemos estado estudiando. Y esto es muy importante para ti y para mí, porque eso nos deja ver nuestra situación, no social, no nuestra situación familiar, sino nuestra situación espiritual ante y delante de Dios. Así que es muy importante que tú estés repasando, creciendo y no olvidando parte de esta epístola. Y recordarán, hermanos, la semana antepasada comenzamos a estudiar las evidencias positivas de una verdadera salvación. Y la primera evidencia que estudiamos, ¿la recuerdan? La primera evidencia que estudiamos fue los verdaderos creyentes o los verdaderos profesantes andan, caminan, ¿no es cierto?, en la luz y son limpiados. Un verdadero creyente siempre va a caminar en base a la luz. El texto, el versículo 7, que realmente es un paralelo con el 9, recuerden esto, así como el 6 con el 8 y el 10, los eventos negativos, profesantes negativos. El 7 y 9, hermanos, para nosotros es la declaración de Juan de aquellos, y más adelante otros versículos nos van a ayudar, pero en este caso de estudio, estos dos versículos nos enseñan quiénes son los verdaderos creyentes. Son un paralelo estos dos, uno se explica y el otro refuerza. En el caso del versículo 9 refuerza el 7, y dice el versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros, y la sangre preciosa, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Estudiamos que las personas que pertenecen a Dios andan ¿en qué? En luz. Definitivamente, hermanos, cualquier otro evento que no está estipulado para la santidad del hombre dentro de la Escritura es un lugar en donde no debemos estar pisando. ¿Se dan cuenta? Los verdaderos creyentes, los que pertenecen a Dios, andan en luz. Y dijimos también que andar en luz era algo que continuo. Andar en luz es algo continuo, significa que el que pertenece a Dios, el que verdaderamente es hijo de Dios, vive de forma continua bajo el resplandor de la luz de nuestro Señor glorioso. Y si andar refleja las virtudes y la gloria de Dios, esto es lo que nuestro andar debe reflejar, la gloria de Dios en nuestro andar diario, en nuestro paso diario a diario. De manera que andar diario es el indicador, hermanos, es, por decirlo así, es la señal, la que nos indica nuestra condición espiritual de si verdaderamente un creyente es seguidor de Cristo. Dependiendo tu andar, va a ser el indicador de que tú verdaderamente estás siguiendo a Cristo. Recuerdan, no es lo que decimos, no es lo que hablamos, sino es cómo caminamos, es cómo andamos. Esto lo estuvimos repasando mucho. Y si día a día caminamos en la luz, ¿qué va a suceder, hermanos? Vamos a tener entonces comunión bajo ese andar. Y si tenemos comunión con el Señor y con otros, ¿qué sucede, hermanos? Vamos a ser limpiados por la sangre de Cristo. ¿De qué, hermanos? De todo nuestro pecado. Andamos en la luz, produce comunión, y la sangre de Cristo en nuestro andar diario va a, y ahorita lo vamos a explicar más a fondo, en nuestro andar diario va a limpiarnos. ¿Cuántos pecados? Todos. El punto es este: si andas en la luz, si eres poseedor de la vida eterna y lo manifiestas en la forma en que vives o en que andas tu vida, el amor, la verdad, la santidad, lo manifiestas en eso, entonces estarás teniendo tus pecados constantemente limpiados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la segunda evidencia, hermanos. Amigos, la segunda evidencia positiva de quienes han recibido la salvación. La segunda evidencia positiva está ahí en el versículo 9, y el punto es este: los verdaderos creyentes profesantes confiesan su pecado. Un verdadero creyente confiesa su pecado según el versículo 9.
Obsérvenlo, ahí está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué, hermanos? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hace? Nos limpia de toda maldad. Este versículo 9, ¿quién no lo reconoce, hermanos? Yo diría que es el versículo más conocido o más que resalta, uno de los versículos más resaltantes del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Un versículo conocido, de los más resaltantes, no solo en la epístola, sino en toda la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento. Un versículo que lo sabes de memoria, lo expresas, pero probablemente hay mucho más de lo que está ahí, hermanos. Podríamos hoy, esta mañana, podríamos decir simplemente que aquí está, explicarlo de esta manera, y la verdad es así de simple es este versículo, pero es muy profundo porque identifica a los verdaderos creyentes. Podríamos decirlo así de simple, que aquí está nuestra parte como creyentes. ¿Cuál es mi parte como creyentes? Yo debo confesar como verdadero creyente. ¿Qué debo hacer? Confesar que mis pecados, y la parte de Dios, ¿cuál es? Nos perdona, ¿y qué hace? Y nos limpia, ¿no es cierto? ¿Y esto es verdad? Sí, es verdad. Todo esto es realmente cierto. Sin embargo, hermanos, ¿cómo debo entender o interpretar, mejor dicho, cómo debo interpretar correctamente la parte de confesar? ¿Qué confesamos, hermanos? Confesamos nuestros pecados. El texto no lo dice ahí, pero ¿cómo lo interpreto? ¿Cuáles pecados debo confesar? ¿Para qué debo confesar? Y la idea es, si te pregunto, ¿no es que ya somos salvos en el Señor? ¿No es que la cruz de Cristo ya hizo todo por mis pecados? ¿Se dan cuenta? Y aunque parece sencillo, hay muchas personas que malinterpretan este texto, hermanos, enseñando que no debe haber más confesión de pecados, puesto que ya hemos sido salvos en Cristo. Esa es la idea, hermanos. Realmente aquí lo podríamos dejar y terminamos, pero déjenme hablar un poquito. Vamos a estudiar el verso 9. Debemos observar dos cosas importantes, dos puntos importantes al entrar a este versículo, que nos van a ayudar a entender este texto de una forma más particular, y la verdad es muy simple lo que vamos a estar estudiando. Primero, hermanos, primer punto. Tenemos el perdón total de nuestros pecados. Nosotros tenemos el perdón total de nuestros pecados, hermanos. Como hemos estado estudiando semanas atrás, ustedes van a recordar esto, el propósito del apóstol Juan en esta carta es ofrecer evidencias, es ofrecer pruebas de salvación. ¿Quiénes realmente son salvos? ¿Quiénes realmente no son salvos? Pruebas por las cuales un verdadero creyente puede ser distinguido entre lo que es falso. ¿Se dan cuenta? Es lo que podemos estar estudiando aquí. Una de estas pruebas, ¿cuál es, hermanos? La confesión de pecados, según versículo 9. Alguien que verdaderamente sigue al Señor es alguien que confiesa su pecado. Observen el versículo 8, 9 y 10. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ahí está. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, observen esto, le hacemos a Él mentiroso y la verdad, la palabra, no está en nosotros. Bueno, observen bien, hermanos, observen bien los versículos. Si los observan bien, estos versos nos muestran una clara diferencia entre los que son verdaderos creyentes y los que no son. Ahí está. El apóstol Juan nos está revelando esto aquí. Los creyentes falsos, ¿qué hacen, hermanos? ¿Qué dicen los creyentes falsos? No pecamos. No pecamos. ¿Has escuchado a un creyente decir que no peca? Es algo raro escuchar esto, ¿no? Esta frase. ¿Has escuchado a un creyente decir que no peca? Esto es interesante. Habría que pensar primero al analizar la palabra creyente. ¿No es cierto? Pero hay personas creyentes que dicen, o que dicen ser creyentes que dicen, no, yo no lo hice.
Y hay otros, y aquí Juan dice, pero hay otros también que dicen que jamás hemos pecado. ¿No es cierto? Entonces, los creyentes falsos que niegan, ¿qué es lo que no confiesan? Observan, se dan cuenta de esto ahí en los textos que estamos viendo. Los verdaderos creyentes, por el contrario, ¿qué hacen, hermanos? Confiesan que. ¿Y qué pasa, hermanos? Son perdonados. ¿Se dan cuenta de esto? Parecen 3 versículos, pero hay que verlos con profundidad. Ahí está. Esto es importante, hermanos. Tú te das cuenta, y Juan nos deja ver esto por medio del Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo por medio de Juan nos deja ver quiénes son los falsos creyentes. Hermanos, es muy triste. Nos queremos comportar como creyentes, pero pecamos. Porque decimos que no tenemos pecado. Y esto es importante, que debe quedar claro, hermanos, y es lo que vamos a estudiar aquí. ¿El creyente sigue pecando? ¿Cuántas veces? Bueno, como unas 10, 20 al día, ¿no? Es un creyente inmaduro que no quiere crecer, pero es creyente, ¿no? ¿Cuántas veces deberíamos pecar? Cada vez debería haber más temor en nosotros, ¿no es cierto? Porque es fácil agarrarnos de la Escritura y decir, como soy creyente, entonces puedo pecar. Por eso Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia que cubra todo eso en la sangre de Cristo, porque es lo que dice 1 de Juan. No, hermanos, pero en un sentido de misericordia y por la gracia de Dios, nuestros pecados son perdonados. Cuando verdaderamente, ¿qué haces? Los confiesas. Hay muchos que dicen, no, yo no hice, yo no hago, yo no pienso, yo no participé, o no lo veo mal. Bueno, esa es interpretación, pues así decían los falsos maestros. No vemos mal que tu carne peque, el espíritu es el que debes cuidar, pero la carne, los gnósticos, la carne, pues dale rienda suelta a la carne, ¿te das cuenta? Ahora bien, hermanos, entendiendo esto, esta es la virtud gloriosa del Evangelio. Por eso queremos compartir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio? ¿Cuál es el valor del Evangelio? El valor del Evangelio es que proporciona el perdón completo de todo pecado, hermanos. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio del Espíritu, el Evangelio de la Trinidad es que proporciona el perdón, no en partes, no a algunos cuantos, sino que te proporciona el perdón en todo, completamente, hermanos, a todos aquellos que de forma sincera y verdadera reciben al Señor, a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen verdaderamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a todos aquellos se les ofrece el perdón, ¿cuánto? Completo, íntegro, hermanos. Proporciona Dios el perdón completo a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. A todos aquellos que creen que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, porque recuerden que se negaba que el Señor Jesucristo viniera encarnado. El perdón se otorga a aquel que cree que realmente en persona, ¿no es cierto?, en un nacimiento virginal concebido por el Espíritu Santo, el Señor vino a esta tierra siendo Dios mismo, en la persona de Cristo, en un ser humano. ¿Se dan cuenta? Dios proporciona ese perdón completo a todo aquel que cree que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vino a perdonarnos a todos. Y este perdón que Dios nos da en Cristo es tan completo, hermanos, no le falta nada al perdón que nos da el Señor, que elimina, ¿qué elimina de ti? ¿Qué elimina de mí? Toda la culpa, y esta palabra es clave, elimina toda culpa. Desde tu nacimiento hasta ahora, ¿cuántas culpas hay en ti? Insisto, a veces he platicado con ustedes, podríamos hacer un libro y podríamos titularle todo lo malo que he sido y que soy, ¿no es cierto? Y ahí seguramente tendríamos que estar derramando lágrimas al escribir y ver que un Dios que sin pecado envía a su Hijo Jesucristo, sin pecado, viene y da todo por mí y me perdona íntegramente, no como tú lo haces o como yo lo hago. Tú me perdonas a medias, porque hoy me perdonas, mañana me odias.
Si no te traté bien, me vuelves a tratar mal. Pero ¿saben qué? Dios me perdona por su misericordia, por su amor y de forma completa. No se acuerda más de lo que he hecho. ¿No es cierto? Nos quita toda la culpa, nos quita toda suciedad, hermanos, en ese perdón. Toda vergüenza y todo castigo que deberíamos recibir, el Señor lo quita. Y entonces, hermanos, en lugar de recibir ese castigo que merecemos nosotros, el creyente, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, recibe algo especial. ¿Y cuál es? La seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna, porque en Cristo todos mis pecados han sido perdonados. ¿Te das cuenta de esto? Esto es el perdón, hermanos. Esto es de lo que está hablando aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es una clase de perdón. Este perdón es inviolable. ¿Y por qué decimos que es inviolable, hermanos? Porque ¿quién le puede decir al Señor, Señor, ya no los perdones? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, hermanos. Ni tú ni yo. Ese perdón no es, hoy te lo doy, mañana te lo quito, como lo hacemos tú y yo, ¿no es cierto? Ese perdón es irrevocable. Nada ni nadie puede hacer que Dios quite el perdón de tu vida. Nada. Nada ni nadie puede hacer que Cristo, hermanos, anule o se arrepienta del perdón que nos ha otorgado. Nada ni nadie puede convencer a Dios de que cancele o quite ese perdón sobre sus hijos. Y esta afirmación, hermanos, la podemos... Y eso es bien precioso, ¿no es cierto? Qué Dios tan monumental, tan grande, tan excelso, que me ha perdonado y nunca más vuelve a quitar cosas de mi vida, vuelve a recordar cosas de mi vida. ¿Y cómo lo sustentamos, esta afirmación, en las Escrituras? Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Si no llegas a él, anótalo para que lo estés repasando. Pero dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra, observan, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿recuerdan? ¿A quién se le otorga el perdón? Al que cree en el Señor Jesucristo y todo su ministerio, todo lo que hizo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Y observen esto, hermanos. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿qué? De muerte a vida. ¿No es cierto? Qué precioso es esto, hermanos. No somos más condenados. No está diciendo que si yo creo y después me arrepiento, tomo un pecado y lo va a quitar. Dice que si he creído verdaderamente y estoy oyendo su palabra y creo en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que tendré vida eterna y esto es, van a haber beneficios a mi vida. No habrá condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Otro respaldo para estas declaraciones, Romanos 8, versículo 1 dice, observen, vayan a él también, importante, Romanos 8, capítulo 1, versículo 1, ahora pues, y ahí está la clave, ¿cuántas condenaciones hay para los que han creído en Cristo? Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Esto es importante, hermanos, no es para todos. ¿Te das cuenta? Si tú te estás autoengañando, según hemos visto ya semanas y quizá meses atrás en los primeros versículos de este capítulo, si tú te estás engañando, no entras en esta condicional. Esto es para quienes, hermanos, para los que están ¿qué? En la luz, para los que no viven y pisan tinieblas, para los que andan en el camino, según todo lo que hemos estudiado de Juan, para los que confiesan su pecado. Dice Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, observen ahí, ¿conforme a qué? A la carne. ¿Cuántos de nuestros jóvenes esposas, esposos están luchando con su carne? ¿Cuántos de estos jóvenes han caído, o esposas o esposos han caído en pecaminosidad por la carne que está ahí, hermanos? Y deciden andar conforme a la carne, pensando o diciendo, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios.
pero que hemos estado estudiando y parece tan repetitivo, hermanos, pero esto es lo fuerte. No es lo que declaras, son los hechos de tu vida, es tu andar. Es conforme andas con el Espíritu. Más adelante, Romanos 8:37, observen el versículo 37 hasta el 39, nos declara algo también ahí. Dice, antes en todas estas cosas, observen, hermanos, hablando a los creyentes, antes en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. Soy vencedor en Cristo, porque mi condición, ¿cuál era, hermanos? De maldad, pecadora, obscura, ¿no es cierto? ¿Cuántos creyentes pueden venir hoy, sentarse aquí en esta iglesia, en este mismo momento, y estar falseando que aparentemente dicen ser creyentes? Pero la Escritura dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Hay una seguridad. ¿De qué estoy seguro, Pablo? ¿Qué es lo que me aseguras, Pablo? Que puedo estar seguro cuando estoy en Cristo. ¿Qué me asegura? Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué dice? Nos podrá, y ahí subráyalo, hermanos, nada, dice, nada que haya sido creado, ni una persona, ni tú mismo, ni tu influencia, nada, aún ni la propia muerte, porque la muerte va a ser vencida en resurrección cuando tú, como verdadero creyente, hayas sido arrebatado por el Señor. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, hermanos. Mi Señor. Nada. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos ha perdonado? ¿Cuánto nos ha perdonado entonces el Señor, hermanos? Todo. ¿Tienes acceso a su presencia? Sí. ¿Formas parte de ese reino? Aquí están. Lo que se está declarando aquí es que cuando Dios perdona tu pecado, cuando Dios perdonó mi pecado, su perdón es absolutamente permanente. ¿Y cuánto tiempo dura, hermanos? Siempre. Su perdón es eterno, su perdón es permanente. ¿Se dan cuenta? Esto es increíble. Soy perdonado, no lo merecía, pero totalmente, completamente perdonado, y lo he extendido hasta siempre. ¿No es cierto? Por el motivo por el cual estaré en su presencia. Porque dentro de su presencia no entrará cosa inmunda. Observen, pasen al Salmo 32 y observen lo que dice. Vayan conmigo a los textos, es muy importante, hermanos. Pasen al Salmo 32 y observen lo que dice aquí. Versículo 1, dichoso aquel, observen, qué bendecido es aquel. Versículo 1 del 32 del Salmo, que dice, bienaventurado aquel, y observen, cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. ¿No hace un paralelo con Juan? Con 1 Juan, cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué? Y cubierto su pecado. ¿Quién es dichoso, hermanos? ¿Quiénes de nosotros somos dichosos? ¿No es verdad que esa dicha llega a nosotros cuando nuestros pecados han sido perdonados, han sido cubiertos? Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Qué bueno que Dios no te está señalando constantemente, ¿no es cierto? Porque en mis recuerdos, en tus recuerdos puedes estar tú y yo te puedo estar señalando constantemente. Pero dice el salmista, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él es un Dios fiel, Él es un Dios justo, hermanos. Somos bendecidos entonces porque Dios nunca tomará tu pecado y mi pecado, nunca lo va a tomar en cuenta. Qué interesante, ¿no es cierto? Cuando hay acusaciones entre los matrimonios, ¿qué es lo primero que se te ocurre decir a tu esposa? O a tu esposo. Pues no, a las esposas no les decimos nada. Tú a tu esposo. El hijo, ¿qué le dice a los papás? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Extender tu mano, estirar tu brazo, señalar con tu dedo y acusarlo de su pecado. Pero Dios, hermanos, me perdona lo que hago, te perdona lo que haces completamente. Él es tan bueno que no me acusa con nadie. Ese es el perdón completo, hermanos.
Dice la Escritura, ahí en Malaquías, capítulo 7, versículo 19, Dios sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Te das cuenta? ¿Qué mundo sería este, hermanos, si todos nos comportáramos como Dios en su gracia se comporta, ¿no es cierto? El punto es este: si eres en realidad un cristiano, entonces todos tus pecados siempre han sido perdonados. Ese es el punto, hermanos. No hay manera de que una persona perdonada pueda perder aquel perdón que ha sido otorgado por Dios en la persona de Cristo cuando tú te arrepentiste y confesaste tus pecados. ¿No es cierto? Todos nuestros pecados en la persona de nuestro Señor Jesucristo y por sus méritos propios son perdonados, hermanos. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Todos. Sin embargo, y esa es la explicación de Primera Juan capítulo 9, a pesar de que todos mis pecados son perdonados, y aquí entramos a la segunda observación. Sin embargo, aquí entramos a la segunda observación, el segundo punto: ser salvos no significa que no debemos pedir perdón. ¿Se dan cuenta? Y es exactamente a lo que hace referencia Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Ser salvos no significa que no debamos pedir perdón, a pesar, hermanos, de su gracia tan generosa, a pesar de su gracia tan misericordiosa que nos otorga Dios hacia todos aquellos que nos hemos arrepentido, hacia todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. A pesar de eso, todavía, según Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, somos conocidos como ¿qué? Como pecadores. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nos llama a ¿qué, hermanos? Déjenme ver si lo tengo aquí. Porque nos llama a ¿qué? ¿A quiénes les está diciendo esto? ¿A incrédulos o creyentes? Entonces, el creyente, ¿qué debe hacer? Confesar. Nos muestra que debemos confesar. Somos cristianos que aún estamos pecando. Y eso lo dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Observen esto aquí. Si Dios nos perdonó, esto es lo que podríamos estar pensando. Si Dios nos perdonó, ¿por qué debo decir Dios perdona mis pecados? ¿No es cierto? ¿Ya encontramos un error en la Biblia, hermanos, juntos? Pareciera una contradicción, ¿no es cierto? Pero no es así, hermanos. Cuando según vimos, Él ya, anteriormente vimos, Él ya nos ha perdonado. ¿Cuántos pecados, hermanos? Todos. Lo que estamos hablando ahorita. La pregunta sería entonces, ¿es que no me ha perdonado aún si me manda a confesar mis pecados? ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos armonizar esto que parece una contradicción y no lo es, hermanos? Bueno, para entender esto, pasen a Juan capítulo 13. Vayan a Juan capítulo 13. Vamos a leerlo desde el versículo 3 al 10, pero en realidad es sencillo de entender, es simple de entender. Son dos clases de perdón, hermanos. ¿No es cierto? Son dos clases de perdón que se están dando aquí. Cuando decimos que todos nuestros pecados son perdonados en Cristo y no hay más juicio para nosotros, ¿es cierto o es mentira? Es verdad. Lo acabamos de ver, lo acabamos de visualizar bajo el texto y unos versículos de apoyo. Cuando decimos que debemos seguir pidiendo al Señor que perdone nuestros pecados, ¿es verdad o es mentira? También es verdad, también es verdad. Ambas declaraciones que estamos viendo aquí son verdaderas y las dos se nos enseñan en las Escrituras. Las dos las podemos observar en la Biblia. Pero observen cómo aquí bajo este texto muy conocido por todos nosotros, el servicio que el Señor hace a sus discípulos cuando lava los pies, aquí lo podemos desmenuzar y ver claramente cuáles son estas dos clases de perdón, los dos aspectos de perdón cuando el Señor lava los pies de los discípulos ahí en el aposento alto. Observen, versículo 3 del capítulo 13, versículo 3 del capítulo 13 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, esto es, va a regresar,
Versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, tocaba el turno de él. Observen, imaginen todo esto, hermanos. A veces se me van todos, alguien que me ponga atención aquí, todos imaginando esto, ese lugar, ese aposento alto, el Señor parándose de la mesa, se acerca a los discípulos, llega a Pedro y Pedro le dijo, recuerdan el temperamento de Pedro, ¿no es cierto? Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo vas a entender después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y cualquiera de nosotros de verdad podríamos haber dicho eso, hermanos, ¿no? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor le responde y le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Están sentados en la mesa, aparentemente no había nadie, no había un siervo ahí disponible que pudiera hacer este trabajo en ese lugar. Ninguno de los discípulos, y aquí hay enseñanzas grandes, independientemente de lo que estamos aprendiendo, hermanos, pero aquí hay una enseñanza grande de servicio y humildad. Ninguno de los discípulos había tomado la iniciativa humilde de lavar los pies a los demás, ¿no es cierto? Nadie se ofreció para hacerlo, hermanos. El Señor Jesús estaba dando una cátedra, un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio ahí, dándoles una lección muy importante a ellos y seguramente nos la sigue dando hoy en día a nosotros cuando no estamos haciendo servicio en la iglesia. Y me encanta que está registrado en las Escrituras, hermanos. Entonces está dándoles una lección y ahí en el versículo 4 dice, se levantó de la cena, dejó a un lado su manto, tomó una toalla, la ciñó alrededor, entonces vertió el agua en el lebrillo, una palangana que usaban ellos ahí, comenzó a lavar los pies de los discípulos y los limpió con la toalla con la que estaba ceñido. Y todos seguramente en ese tiempo recordarán, hermanos, no usaban nuestras botas o zapatos que usamos hoy, usaban sandalias, ¿no es cierto? En un lugar que era extremadamente polvoso, ¿no es cierto? Ya con caminos sucios, lodosos, polvosos. Esta era una tarea, y le he explicado a algunos de ustedes, era una tarea común para aquellos siervos de los sirvientes de nivel más bajo. Estos eran cuando llegabas a un lugar, daban la bienvenida, era una manera de dar la bienvenida, lavar los pies a los que estaban ahí. Seguramente por esto los discípulos no lo estaban haciendo, ¿no es cierto? Pero el Señor, siendo rey, ¿qué lo hizo? Se humilló hasta lo sumo, ¿no es cierto? Y estando en esa condición dio su vida por nosotros, pero nadie lo hizo, así que el Señor Jesús fue el que se levanta, lo hace. Esto nos brinda la oportunidad, hermanos, de ayudarnos, como digo, a entender estos dos tipos de perdón. Observen, vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿me lavas los pies? ¿Tú eres el que me vas a lavar los pies? Pedro pensaba que lo que estaba pasando ahí era algo ridículo, ¿no es cierto? ¿Cómo el Señor me va a estar lavando los pies? Y le dice, ¿qué haces aquí abajo lavando mis pies? ¿Qué haces aquí abajo? ¿No debería yo estar lavando los pies tuyos? ¿No debería hacer esto contrario? Seguramente está pensando en esto. Y Jesús, nuestro Señor, le responde, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Te va a quedar más claro en un momento más. Y Pedro le dijo, con su carácter habitual, explosivo, hasta mandón, podríamos decirle ahí, ¿no es cierto? Nunca me lavarás los pies, nunca lo vas a hacer, jamás, dice el texto, jamás lo vas a hacer. ¿Y qué le responde el Señor Jesucristo? Si no te lavo, observen esto, si no te lavo, no tendrás ¿qué? Parte conmigo. Qué impresionante, ¿no es cierto? Esa declaración del Señor es increíble. Necesitas ser lavado para que tengas parte conmigo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo si tú no puedes comprender estas palabras del Señor.
Y Simón Pedro le dijo, Señor, dice, entendiendo esto, dice, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. ¿Por qué? Porque quiero tener parte contigo, porque quiero estar cerca de ti, porque quiero tener una relación contigo. Lava, por favor, Señor, todo lo que es de mi ser, todo mi cuerpo. Pero Jesús le dijo, y aquí es donde está lo que debemos aprender, lo que realmente queremos aplicar, hermanos. Jesús le dijo, el que está lavado, ¿no es cierto? Esto es, el que ha nacido de nuevo, el que ha creído en mí, no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, pues está todo limpio. ¿Y vosotros qué? Están limpios, porque han creído en Él. Entonces el Señor Jesucristo hizo una distinción entre estos aspectos, estos dos aspectos del perdón, obsérvenlo. ¿Qué ilustra este baño del que está hablando el Señor Jesucristo? El que está lavado no necesita lavarse más, sino lavarse nada más los pies. El baño que se está dando ahí está ilustrando, hermanos, el lavado. Ese lavado, esa es la especie del perdón para todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Nuestro perdón general ilustra el perdón, y algunos lo llaman así, el perdón forense de la justificación. El Señor nos perdona, nos justifica. ¿Perdona cuántos pecados? Todos. Estamos lavados. ¿Se dan cuenta? Es decir, señala solamente a aquellos que son justificados por Dios y que son declarados libres de la pena del pecado. ¿Para cuánto tiempo dijimos? Para siempre. Ahí está. Nosotros los creyentes, hermanos, ¿qué piensan? ¿Hemos sido ya lavados? ¿Hemos sido declarados libres? Los que creemos, sí. Hemos sido declarados libres de la pena del pecado para siempre por Dios a través de ¿quién? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el baño ilustra el perdón forense de la justificación. ¿Se dan cuenta? Romanos 3:23 dice al respecto, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí está. Hemos sido lavados por su sangre, hemos sido perdonados completamente por Él. Pero por otra parte nos ilustra acerca de este lavado de los pies. Lavar los pies representa ¿qué, hermanos? Ya no es el lavado completo, ¿no es cierto? No es ese lavado, no es ese baño de la justificación gratuita, sino ahora es, hermanos, los pies representan el perdón constante para la santificación. Porque los creyentes aún seguimos, ¿qué, hermanos? Pecando de alguna manera, ¿no es cierto? Aunque los pecadores se hayan arrepentido, aunque tú y yo nos hayamos arrepentido y hayamos sido ya justificados una vez, aun cuando hayamos sido librados de la presencia del pecado y hayamos sido perdonados de ese pecado que tiene poder muchas veces en nosotros, en nuestras vidas diarias, debemos seguir pidiendo a Dios perdón. Y esto está claro en las Escrituras, hermanos. Pablo, recuerdan Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20, Romanos 7, 15 al 20 dice, porque lo que hago, observen aquí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué es lo que más hacemos, hermanos? Lo que más aborrecemos tendemos a ¿qué? A hacerlo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, observen esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el ¿qué? El hacerlo. Está hablando un creyente, hermanos, un creyente que ha sido limpiado completamente, perdonados, ¿cuántos pecados? Todos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Pero está diciendo, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora ¿en dónde? En mí. Obvio, hermanos, muchos quieren colgarse de este texto y decir, es que yo soy tan pecaminoso que yo puedo seguir pecando, denme chance de pecar otro ratito. No, hermanos. Hay una distinción muy clara. Estamos limpios completamente en el Señor cuando nos ha justificado, ¿no es cierto? Aparecemos ante Dios como limpios y como justos.
Estamos libres de la pena del pecado porque hemos sido justificados en Cristo. Pero luego está el asunto de nuestra santificación, ¿no es cierto? Este es otro asunto. Esto es de lo que habla 1 Juan 1:9. El asunto de nuestra santificación, ¿cuál? Progresiva. El asunto de nuestro crecimiento en santidad. Sed santos porque yo soy, ¿qué? Santos, dice Pedro, citando el Antiguo Testamento. Necesitamos ser entonces, ¿qué, hermanos? Lavados continuamente de la presencia del pecado. Necesitamos ser lavados continuamente del poder del pecado que está ahí. ¿Se dan cuenta? No necesitamos ser justificados de nueva cuenta, hermanos. No necesitamos volver a nacer. Los que verdaderamente lo hemos experimentado y el Señor ha tenido gracia y nos ha llamado, ya hemos nacido de nuevo. Solo necesitamos ser, ¿qué? Santificados. Necesitamos estar creciendo. Y es en este sentido santificador que el Señor nos dice, ¿recuerdan ustedes? Cuando los discípulos dicen, enséñanos a orar, ahí Mateo 6, enséñanos a orar, Señor, Padre, perdona nuestros pecados. Ahí está. Somos creyentes, pero necesitamos, ¿qué, hermanos? Confesar nuestros pecados. Aquí está la clave. Aquí no te separes de esto. Aquí está la clave, hermanos. Si no confiesas, ¿cuál relación tienes con Cristo? Si ocultas y no confiesas, ¿cómo puedes decir o engañarte que eres o que tienes comunión con Él? Esto es tan simple, hermanos, tan simple, amigo. Probablemente nos hemos estado llamando hermanos equivocadamente, pero yo te pido esta mañana, recapacita. La persona que confiesa su pecado es aquella persona que tiene una relación con Cristo. No puede vivir con su pecado. No lo puede aguantar un mes, 2 meses. No, tiene que reconocer. El Espíritu le está llamando al arrepentimiento, al perdón. Y ahí entra este glorioso versículo. Si confesamos nuestros pecados, nosotros que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, si confesamos nuestros pecados, nosotros que creemos que Cristo vino en persona, si confesamos nuestros pecados, nosotros los que creemos que murió en la cruz, que ha regresado a la presencia del Señor y va a venir por nosotros, nuestros pecados van a ser, ¿qué? Perdonados y limpiados, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ya hemos sido justificados ante Dios y liberados de la pena del pecado, hermanos. Pero si somos honestos, y aquí es algo importante, hermanos, ya somos liberados de esa pena cruel del pecado, del castigo. Pero si somos honestos y somos realistas, no hemos sido liberados de la presencia y del poder del pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Y aunque no sintamos, hermanos, que nos justifique de nuevo, sí necesitamos ser lavados continuamente. Ese es el punto. Entonces el pecado necesita ser confesado y abandonado, porque yo necesito, en un sentido metafórico, que mis pies sean lavados. Y tus pies y mis pies, ahorita salimos, caminas por la tierra y llegan tus zapatos sucios. Llega a casa y obsérvalo. Así es nuestra vida, hermanos. Solo sal a este mundo. O puedes quedar dentro de tu cuarto y vas a estar sucio. Necesitamos que sean lavados nuestros pies. Necesitamos confesar y abandonar nuestro pecado, no ante la Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante. ¿Qué quiere la Iglesia Católica? Que vayas y le confieses ¿a quién? A un hombre. ¿No es cierto? ¿Qué puede hacer el hombre por ti? Si entendemos el texto y lo que hemos venido estudiando, ¿quién es el que da perdón? Solo es en Jesús y en su sangre, hermanos. ¿Se dan cuenta? No es que tengo que ir a confesarle a alguien errores teológicos. ¿Quién es mi padre, hermanos? Yo no voy con el juez. Si yo voy con un juez ahorita, ¿qué me va a acusar? Me va a sentenciar, ¿no es cierto? Me va a decir muerte eterna.
¿Con quién debo confesar, hermanos? Ante mi Dios, que es, ¿cómo es mi Dios, hermanos? Santo, puro y además amoroso. Porque tengo la puerta abierta, no está cerrada. Versículo 9 del capítulo 1 me deja una puerta enorme donde dice, ven y confiesa. La condición es que vengas, confiésalo. Y entonces yo voy a actuar sobre ti. ¿Cómo? Perdonándote y limpiándote. ¿Te das cuenta? Entonces vamos ante Dios, ante un Dios que es nuestro Padre, hermanos. ¿No te gustaría que tus hijos fueran y confesaran tu pecado a ti? Cuando ellos no confiesan que hicieron algo mal, ¿qué haces? ¿Lo dejas pasar? Aventaste la piedra con todo propósito, le pegaste a esta señora. Pásale, hijo, come, siéntate, pásala bien. ¿Haces esto? ¿Qué haces cuando tu hijo dice, no, yo no hice eso? Está airado. ¿Con quién está airado, hermanos? El papá. Con el hijo. La Escritura dice que Dios está airado con el pecador. Y no solamente te quedas ahí, no me vengas con mentiras. Vas y le das una tunda, ¿no es cierto? Vas y le das disciplina. Cuando tú no confiesas tus pecados, Dios te va a disciplinar. ¿Sabes por qué? Porque es un Dios amante. Perteneces a su familia, te ama, es tu Padre, es mi Padre. Quiere trabajar con nosotros. Como Padre nos va a dar retribución si no hay confesión y cambios en nuestra vida, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Eso está muy claro aquí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si seguimos confesando, sigue perdonando y sigue, ¿qué, hermanos? Limpiando. Así que el perdón en 1 de Juan es el perdón para santificación. Ahí está, es a lo que queremos llegar. Es el perdón para santificación, es el perdón que restaura, es el perdón relacional que me hace tener una comunión, una relación con el Señor. No es un perdón salvífico. ¿Se dan cuenta de esto? No está haciendo referencia a ese perdón. No es el lavado de la regeneración. Eso ya se hizo, eso ya lo hizo Cristo. ¿No es cierto? Ya hemos confesado nuestro pecado, nos hemos arrepentido. No es el perdón para la justificación. Es por esto que como creyentes, hermanos, debemos que, si ya entendemos que no es para salvar, es para confesar. ¿Qué debemos hacer entonces? Confesar. Y no solo confesar, abandonar el pecado. ¿Cuántas veces? Como dice el versículo 7. Por eso digo que el 7 y el 9 son paralelos. Nada más se reafirman. No solamente confieso, abandono, sino también ¿qué hago? Ando conforme a eso. Ahí está. ¿Se revela un verdadero creyente ahí, sí o no? Por supuesto. ¿Lo puedes ver tú? No me digas cuando llegas a casa, no dices, ay, mira, la hermana, el hermano, todo lo que hizo. Y en la semana todo lo que supimos que hizo. ¿No es cierto? Es porque tu andar lo revela. Tu andar no es que tienes ojos iguales a los de Dios. Pero Juan nos da la oportunidad de ver quiénes realmente están mal. Quiénes realmente se están autoengañando. ¿Te das cuenta? Metafóricamente hablando, debemos lavar nuestros pies diariamente. El salmista dice en el Salmo 38, 18, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Ahí está, hermanos. David así se sentía. Mientras callé, ¿qué dice? Mientras callé mi pecado, mientras callé todas mis iniquidades, ¿qué pasó con mis huesos? Envejecieron. Sigue así. Sigue callándolo, sigue guardándolo y te vas a envejecer. Te va a doler, vas a arruinarte aún físicamente. Entonces, con todo esto ya entendido, es posible saber que debo confesar mis pecados, ¿no es cierto? Entendiendo con qué propósito lo hago. Con esto yo estaría satisfecho. ¿Están de acuerdo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nada más, vamos a verlo rápidamente. ¿Qué significa confesar? ¿Qué significa confesar? Bien, confesar pecados quiere decir mucho más
que solo admitirlos. Ese es el asunto. No solamente lo admito, quiere decir más que reconocerlos. La palabra confesar, hermanos, significa, y aquí es donde insisto, el griego es importante, por lo menos para los que estamos hablando y traerlo a ustedes. La palabra significa decir lo mismo. Confesar significa decir lo mismo. ¿Lo mismo de quién? Yo debo de decir lo mismo de quién. ¿De quién? ¿Cómo ve Dios el pecado del adulterio? No abomina. Y tú dices, no, sí, confieso mi pecado. Es un error y nadie se dio cuenta, fue pasional. Y no estás confesando. Porque significa decir lo mismo. ¿Y cómo ve Dios cuando dice lo mismo? No puedes hacer esto. ¿No es cierto? Y tú no lo estás confesando, no estás diciendo lo mismo que Él dice. No sé si me explico en esto, hermanos. El Señor dice, esto es mentir, esto es asesinar. Y tú dices, no, solamente no le hablo. No. O sea, me llevo bien, no le hablo. Pero el Señor dice, es asesinato. No estás diciendo lo mismo. No estás confesando tu pecado. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? Es decir lo que Dios mismo dice. Confesar nuestros pecados significa decir lo mismo que Dios dice acerca de ese pecado. Ese es el punto. Dios piensa del pecado de esa forma, yo tengo que decir lo mismo y pensar de la forma en que Él lo ve. ¿Te das cuenta? Muy importante. Por eso es tanto alegato en las familias, hermanos. Cuando tu hijo llega, dices, no, es que mira, lo que pasó, no, mamá, no, fue así y así, y yo lo veo de esta manera. No, pero yo lo veo de esta otra manera. ¿Quién está confesando, hermanos? Nadie. ¿Te das cuenta? Un verdadero creyente es aquel que confiesa sus pecados, entonces. Y no solamente los confiesa diciendo lo mismo, sino los confiesa ¿cuándo? Confesamos cotidiana, con regularidad. Y está de acuerdo entonces con Dios con relación a esos pecados. Está de acuerdo con Dios. No está diciendo Dios no es así, sino estoy de acuerdo, estoy diciendo lo mismo porque reconoce la realidad de ese pecado y declara que es una transgresión a la ley. ¿Me explico, hermanos? Ahí está el asunto. Una violación a la voluntad de lo alto. Es una violación a la voluntad divina y lo veo exactamente como Él lo ve divinamente. No lo veo como yo lo veo humanamente. Entonces, debo aprender a confesar mis pecados a los que he caído realmente. Señor, tú dices acerca de este pecado esto, sí, es así, lo creo, lo falté a la ley, lo hice, te lo confieso. ¿Se dan cuenta del versículo 9 lo importante que es? Como decía, es un paralelo, es una repetición, por decir, parcial, una explicación más amplia del versículo 7. Por eso no hay mucho que ver en esto, los dos están ahí en paralelo. Y hay tres cosas, y voy a sintetizar, hermano, porque son como 20 hojas, 30 más. Rápidamente, hay tres cosas ahí que podemos observar, hermanos. Una, si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es la condición, hermanos? Porque no es un mandato, si tú lo ves, no es un imperativo, en el texto griego no es un imperativo, es una condición. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es esto? Esta es la parte condicional que señala que estamos reconociendo nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, confrontamos los pecados que hemos cometido sin defendernos, sin justificarnos. Ese es el asunto, hermanos. El asunto de la condición. No me voy en consejería, hermanos. La gente se defiende. Cuando entran a consejería ya entran con su capa y espada. Quieren consejería, pero entran con su espada. Yo no fui, yo no hice, el culpable es ella, porque tú me la diste, igual que Adán. Confesamos nuestros pecados para demostrar arrepentimiento y renovación y crecimiento en santidad, hermanos. ¿Se dan cuenta? Si tú confiesas constantemente tu pecado y te arrepientes diariamente de ese pecado, te va a llevar, si tu práctica es esa, ¿qué va a suceder, hermanos?
Tu práctica va a ser un arrepentimiento continuo. Pero si tu práctica es ocultar, no vas a ejercitarte en confesarlo diariamente. 2. Después, si confesamos nuestros pecados, ¿qué viene, hermanos? ¿Cuál es este sería el punto, la certeza de las cosas? ¿Qué pasa? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Exacto, yo sé que si lo confieso hay una certeza de algo, hay una verdad de algo. ¿Cuál es esa verdad? Él es mi esposa, mi esposo, y no me va a perdonar. ¿Es lo que dice el texto? No. ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonar mis pecados. El hombre puede dejar de cumplir lo prometido, hermanos, pero Dios no. Dios no va a dejar de cumplir lo que ha prometido. Dios siempre es fiel a sus promesas, hermanos. La palabra fiel aquí, que observamos aquí, esta palabra fiel significa o describe a Dios como aquel en quien podemos depender, como aquel en quien podemos confiar. Entonces imagínate, ¿a quién le estás llevando tu confesión? A alguien de extrema confianza. ¿Te das cuenta? Jeremías 31:34 dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué increíble que vas con Él, ¿no es cierto? Y cuando vas con Él, tú regresas ante la familia, ante tu persona, ante la familia, ante la iglesia, regresas renovado. Porque si vas y supuestamente dices, es que ese es fiel, pero los infieles están ahí, entonces me porto igual con ellos. No, hermanos, es cuando hay un cambio, es cuando hay hechos, ¿se dan cuenta? Entonces, Él nunca se va a acordar de nuestros pecados, Él es fiel. Y la palabra justo que está aquí, hermanos, la palabra justo significa que está siempre haciendo lo bueno según su santa y su propia voluntad. Él siempre está haciendo lo bueno y hace lo bueno, lo que es bueno y lo que es misericordioso para todos nosotros como hombres. Dios es recto, Dios es justo, Dios es fiel, Dios no nos rechaza, hermanos, Dios nos podemos acercar y Él está paciente con nosotros. Todas sus palabras son sin falta, todas las palabras las va a cumplir. Su perdón y limpieza se basan en su fidelidad y en su justicia. Ese es el asunto. Él no viola su carácter, porque estas son formas de carácter del Señor. Él no viola su carácter. No es como nosotros, ve con Él es fiel, Él es justo. Y de repente llegas, oye, pero no, ya fui, lo dijo a todo el mundo. ¿No? Él no falta a su conducta, Él no falta a su carácter, Él no falta a sus atributos. Ese es el asunto, hermanos. Y finalmente el cumplimiento, aquí está. Él es fiel y justo, ¿no es cierto? La condición, la certeza, y después vemos aquí. ¿Qué pasa, hermanos? Después de que hemos confesado, que tenemos la certeza de que nos va a perdonar, ¿qué hace? Lo cumple, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Nos perdona y nos limpia. Lo cumple. Él nos perdona de nuestros pecados y nos limpia de toda manera. Perdonar describe, ¿recuerdan esto? La acción de cancelar toda deuda y restaurar al deudor. ¿Quién le debía al Señor? No solamente pagó tu deuda en Cristo, sino que hizo. Te restauró. No te dejó ahí, te restauró. Fuiste adelante. Limpiar se refiere santificar, hermanos. Nos está santificando. Al pecador perdido lo está santificando, lo perdona de tal modo que puede llegar a tener bajo su limpieza una amplia comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? Y algo más aquí, hermanos, como un punto. Si confesamos nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, hermanos, estos pecados son perdonados, según entendemos, ¿no es cierto? Aquí está la acción. Él lo va a hacer. Y no solamente eso, sino que nos limpia. Cuando confesamos, nos limpia, nos perdona. Esta confesión de pecados perdonada anula toda consecuencia de mi pecado, hermanos. No. Muy importante. Muy importante. Aunque tú confieses 1000 pecados,
las consecuencias van a estar ahí. Tu hijo que nació fuera de un matrimonio real, y no digo consecuencias malas porque es una criatura, ¿verdad? Pero fue en fornicación. Y es donde confesamos. ¿Se acuerdan qué significa confesar? Estar de acuerdo con, ¿no es cierto? Si tú adulteras, va a haber consecuencia, ¿no es cierto? La respuesta lamentablemente es: no se anulan las consecuencias, hermanos. No hay manera de quitar las consecuencias que tu pecado creó en tu vida. Muchos arrastramos consecuencias de eso, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿eres creyente o no? Sí, pero estás arrastrando muchas de esas consecuencias. La Escritura es muy clara en este punto, hermanos. Cuando pecas hay consecuencias. Y recuerden, hermanos, siempre usamos al rey David para esto. Pobre rey David, ¿verdad? ¿Por qué no nos usamos nosotros? Pero el rey David es una ilustración. ¿Sabes qué va a olvidar o qué olvidó David de lo que hizo? De lo que no podía olvidar. No olvidó que cometió adulterio con la esposa de otro hombre. No va a olvidar que estaba tan apasionado, tan relacionado en esa situación, que tal grado fue que mandó a matar ¿a quién, hermanos? A su esposo. No puedes deshacer lo que ya está hecho. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Las consecuencias están. David no podía ocultar su pecado. Le nació un niño a David con Betsabé. ¿Qué pasó con él? Se murió. Las esposas de David a plena luz, ¿qué pasó con ellas, hermanos? Fueron tomadas, fueron profanadas por Absalón en el terrado. Consecuencias, hermanos. Y más, y más, y más. Y tú puedes hacer las tuyas, o yo puedo hacer las mías. Pero ¿sabes? Dios es un Dios indulgente y va a hacer compasión contigo. Proverbios 28:13 dice, y esta es una promesa, hermanos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vas a poder sobrellevar tu carga, a pesar de que está ahí. La gracia de Dios va a estar contigo. En conclusión, hermanos, el objetivo de la confesión entonces no es borrar las consecuencias. No voy a confesar para que ya no me pase nada. Ahí están, ¿no es cierto? Es que mi alegría siga adelante, hermanos. Que hay un Dios que me perdonó y que yo puedo seguir adelante a pesar de. Hay gozo en mi vida. Y entonces las consecuencias son lo que son, hermanos. Tus pecados tienen consecuencias. Dios promete que cuando has confesado y te has arrepentido, te va a mostrar esa compasión, te va a mostrar esa verdad. ¿Por qué? Porque Él es amoroso con sus hijos, ¿no es cierto? Además de su juicio, es amoroso. Su justificación está dada para todo el tiempo, hermanos. No encubras tu pecado. ¿Qué debes hacerlo? Confesarlo. Es lo que hace el verdadero creyente. ¿El verdadero creyente qué hace entonces? Lo confiesa. Lo confiesa. Tristemente, hermanos, aquí a veces se confiesa hasta después de meses, años. Y esto no está bien. Esto te hace ver como una persona que nunca ha tenido una relación con Cristo. Esto te hace ver como alguien que no pertenece a la familia de Dios. Ya hemos sido bañados, pero necesitamos lavarnos continuamente los pies mientras se están ensuciando en el camino de la vida, hermanos. Si no confiesas, serás castigado. Va a haber castigo. Si confiesas, tal vez nunca puedas cambiar todas aquellas consecuencias que trae tu pecado. Pero debido a que realmente eres un hijo de Dios, debido a que realmente has creído en Él, has confesado al Señor, te has arrepentido, vendrá la bondad y la compasión de Dios a tu vida. Señor, te pedimos, Padre, que bajo estos textos tan hermosos, Padre, que parecen a veces tan cotidianos,
por decirlo así, tan de memoria, Señor, nos permitas, Padre, que podamos ver la profundidad de lo que puede afectarnos cuando no entendemos, y en este caso, comprender que si no confesamos nuestros pecados constantemente, diariamente, entendiendo que aún siendo lavados completamente por la sangre de Cristo, lo debemos hacer. Señor, hay mucha probabilidad de que otros no estén siendo parte de tu familia. Así que mi oración para ti, mi Dios, esta mañana, esta tarde, es que trates con sus vidas. Aquellos que no te han recibido, no te conocen, que ellos puedan preguntar: ¿quién eres, Dios? ¿Quién soy yo? Quiero crecer, quiero conocerte, quiero ser salvo. ¿Cómo llega esa salvación a mí? ¿Cómo puedo ser limpio de mis pecados? Y para los que hemos creído, Señor, ayúdanos a confesar cada día, Señor. Confesar exactamente lo que tú ves de nosotros mal, Señor. Y ponerlo a tus pies para tu perdón y tu limpieza en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu palabra. Y en Cristo, Señor, pongo en tus manos todas estas familias que están aquí. Amén.